celebrando por lo que hizo Cristo en la cruz. Y este jueves vamos a tener una santa cena, el jueves 18 de abril a las 7:30 a la hora normal de la reunión. Así que por favor están invitados todos a participar de la santa cena. Todos aquellos que se han bautizado y que son parte de la iglesia pueden tomar de la santa cena. También les avisamos que tenemos cursos básicos. Como iglesia deseamos que cada uno de los que están aquí pueda en verdad conocer el evangelio, pueda conocer personalmente a Dios y que pueda vivir para Dios de una manera que a Dios le agrade. Y es por eso que tenemos estos cursos básicos. Los cursos básicos van a empezar el 2 y el 5 de mayo, regresando de las vacaciones. El 2 y 5 de mayo los 3 cursos inician en jueves y en domingos. Así que están todos invitados. Y les recordamos a todos los que son hermanos y hermanas de la congregación que ya están sirviendo en algún ministerio, les queremos hacer un recordatorio de que estamos pidiendo que todos los servidores cuenten con los 3 cursos básicos para que podamos todos pensar de una misma manera, como dice la palabra, que estemos unánimes en pensamiento y en la voluntad del Señor. También hay escuela bíblica, CEL, es para que los que quieran estudiar más de la palabra, los que quieran conocer más de la palabra. Hay muchas cosas que aprender de la Biblia, en verdad, nunca se va a cansar de aprender. Y empiezan también el 2 y el 4 de mayo, el tercer y sexto trimestre. A la salida usted se puede acercar, ahí está la mesa con Luis Suárez, ahí usted se puede acercar para inscribirse y para anotarse, o puede hablar a los teléfonos de la oficina. También les queremos avisar a todas las mujeres que están aquí, va a haber un seminario para mujeres de un solo día, que se llama Brillando en la Oscuridad. Viene una invitada de Monterrey que se llama Ruth Oz de Martínez, así que las invitamos, mujeres. Ahí está el costo y ustedes se pueden acercar al final a la mesa para poder conseguir su boleto. Solamente es un día, todo el día, en el cual ustedes van a estar escuchando predicación específicamente para ustedes. Las invitamos, es el 11 de mayo de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Usted se puede inscribir ahí. ¿Por qué no saluda a la persona que está a su lado, la persona que está atrás? Si es alguien que conoces, saluda a alguien de tu alrededor que no conozcas. Y vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Y dile, no te distraigas y pon atención. Sonría, dale una buena sonrisa. Qué guapo estás hoy. Aunque estés norteado, pero feliz. Amén. Empezamos con la Semana Santa. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Y están felices los niños de estar fuera de la escuela. Los maestros muy felices. Los papás un poquito. Pero es bueno. Dios siempre es tiempo que muchos tan pequeños agarran carretera y muchos de afuera inundan Tampico. Estamos felices, pues qué bueno por el turismo, ¿no? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Marcos 11, empezando en el versículo 27. Dice, bueno, pues espero que lleguen. Dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Y si os dijere con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutiendo entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis?
Y si decimos de los hombres, porque temían al pueblo, pues todos hacían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, pues no sabemos. Y entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu bondad, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú tienes autoridad sobre todo, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús aquí está confrontado con todos los más picudos, más altos de nivel de los judíos. Estaban los sacerdotes, estaban los ancianos, el Sanedrín, estaban los más sabios, los escribas, y le confrontan a Jesús y dicen, ¿con qué autoridad haces lo que tú haces? Bueno, ese a lo mejor fue como un lunes, el lunes después de la entrada triunfal. Más antes en capítulo 11 vemos la entrada triunfal de Cristo Jesús. Y entra Cristo en Jerusalén como entraría un rey. Y la gente pone las palmas y le dicen, Hosana, el que viene en nombre del rey. Y estos fariseos le decían, pues cállalos. Y Jesús dice, si los callo a estos, pues las piedras van a hablar. Entonces ellos no estaban muy felices con Jesús. Y llegando en Jerusalén, llega y por segunda vez Él limpia el templo. La primera vez al empezar el ministerio, 3 años antes, Él entra y limpia el templo. Y ahora con más se enoja. Y ustedes han cambiado esta casa de oración en una cueva de ladrones. Y ve las mesas de los cambistas que estaban haciendo trampa, estaban defraudando en el cambio, y los revolca las mesas. Entonces yo creo que ese día Jesús vino acompañado de mucha gente y les agarraron de sorpresa y pues no dijeron nada por toda la gente consigo. Pero ahora al otro día viene otra vez al templo y ahora las autoridades están enojados. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio el derecho de hacer lo que tú estás haciendo? Y le confrontan a Jesús. Hay esta confrontación y pues muchas veces personas tienen la idea, hay ideas de Jesús que no son bíblicos. Tienen a Jesús pobrecito ahí que no hace nada, que nunca se enoja, que nada más hay Jesús sufriente, que pues Jesús confrontó a ellos. Jesús no estaba, no quiero ofenderles. Durante esta semana hay un debate muy fuerte y Jesús se confronta con ellos. Cuando Él limpia el templo, no está, discúlpeme, voy a mover tus mesas poquito. No, Él está
enojado. Cueva de ladrones, ustedes han hecho de esta casa de oración una cueva. Él no estaba nada feliz. Él confrontó las mentiras. Él confrontó la hipocresía de los fariseos especialmente. Jesús estaba pues listo para la confrontación. Jesús en esta Semana Santa que lleva gran parte de los evangelios, se trata de este tiempo, porque ese tiempo es donde todo lo profético del Antiguo Testamento y todo el plan de Dios se concentra. En el Antiguo Testamento, Moisés libera al pueblo de Dios del cautiverio de Egipto. Bueno, nosotros somos cautivos en pecado hasta que Cristo viene a librarnos. Y Dios castiga con 10 plagas sobre Egipto. Y el último plaga es de la muerte de los primogénitos. Y eso es lo que ellos estaban celebrando en esta semana. Y para esto ellos sacrificaban un cordero y tomaban la sangre del cordero y lo ponían en los dinteles de la puerta. Y el ángel de la muerte pasó y no tocó la muerte del primogénito en estas casas donde estaba marcado por fe. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y lo que está sucediendo es una sombra de lo que fue profetizado en estos hechos. En el día domingo, en la entrada triunfal, el Cordero es escogido. Los judíos tenían que escoger no pueden sacrificar un cordero manco o un cordero tuerto o un cordero que estaba mal. Tenían que primero checar y ver que estaba entero y correcto. Y tenían que apartar lo que es apartado para el sacrificio. Y tenían que examinarlo y guardarlo unos días para asegurar que estaba bien este animal. Jesucristo fue apartado y elegido para el sacrificio. El domingo de la entrada triunfal la gente lo reconocía. En esta semana Jesús es examinado por todos. Lo examinan y no pueden hallar ninguna falta en él. Los fariseos llegan y hacen sus mejores preguntas, sus mejores buscapiés para tumbarle y no pueden. Y siguen luego los saduceos, que pues no hay resurrección de los muertos. Y Jesús les da con la escritura: ustedes ignoran el poder de Dios y las escrituras. Y les da la verdad. Y los escribas le hacen preguntas y Jesús pues obviamente salió perfecto del examen. Pues él sabía todo, ¿no? No hay error, no había ninguna tacha que lo señalara que él no fuera el sacrificio perfecto. El viernes, cuando en Jerusalén están sacrificando los corderos de la Pascua, es cuando Jesús está siendo sacrificado en la cruz. Pero aquí lo que vemos aquí es parte de este juicio, esta manera de que ellos están examinando
a Jesús y están poniendo sus mejores pruebas y le preguntan, ¿tú con qué autoridad? Vienen todas las autoridades más picudos, no mandaron algún segundón para preguntar. Fueron los meros de los sumos sacerdotes, de los ancianos, el Sanedrín, los grandes escribas y maestros. Y la primera cosa que le preguntan es, ¿con qué autoridad? Si nosotros somos la autoridad, ¿tú quién te crees? ¿Tú qué te crees limpiando el templo? ¿Tú qué te crees haciendo esos desmanes en el templo? ¿Quién te eligió? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús no fue reconocido. Tú no eres de nosotros, nosotros no te reconocimos. Tú no eres uno de nuestros discípulos. No tienes autoridad de parte de los romanos. Entonces, ¿qué autoridad tienes? ¿Cuántas dan gracias a Dios por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús? Amén. Jesucristo, yo pienso en toda la autoridad que tiene Jesús. Jesucristo pudo, no fue una tragedia que Jesús murió. Jesús fue el sacrificio perfecto. Y nosotros somos culpables y Él fue inocente. Él tomó las cargas de nuestro pecado sobre Él. Pero para hacer esto, Él tenía que ser perfecto. Él tenía que tener la autoridad de hacerlo. Entonces, pues Jesús, pues hay muchas cosas que yo pienso que Jesús pudiera haber dicho que no dijo. Primero, yo creo que Jesús hubiera podido decir, pues la gente me escogió. No estabas en el Domingo de Ramas que todo Jerusalén salió y pusieron las palmas, pusieron su ropa en el camino y todo el mundo decía, Hosana al que viene el nombre del Señor. Hay un dicho, Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Mira. Y aquí, pues dice desde todo ese tiempo, pues era difícil. Jesús estaba en peligro en el norte, en Galilea, pero en Judea lo querían matar. Y Él viene y les pica bien. Ellos están pero fúricos y ellos quieren matarlo. Pero si ellos son todas las autoridades, ¿por qué no lo agarraron? Ellos no lo agarraron porque temían al pueblo. Hay veces que la gente de a pie son más listos que los listos. Y hay veces que no. Y yo veo que Jesús no se basó sus reclamos. No dijo, pues, yo tengo esta autoridad porque la gente, el pueblo unido jamás será vencido. No dijo eso. Multitudes pueden ser manipulados. El domingo están diciendo, Hosana al que viene en nombre del Señor. Benditos, viene nuestro rey montado.
Y ellos estaban felices. Y el viernes había una muchedumbre fúrico, crucifícale. ¿Cuántos dan gracias a Dios que la autoridad de Dios no depende de lo que opine la gente? La mayoría de las personas de fe que tienen la autoridad de Dios no es porque tienen la autoridad basada en lo que diga la gente. Hay unos que piensan que pues los que estaban gritando Hosana en un día, al otro día estaban diciendo crucifícale. Yo lo dudo. Yo creo que había mucha gente en Jerusalén y las autoridades, pues yo creo que ellos para el juicio llenaron el lugar del juicio con puro acarillado. Puros del gremio unido de cambistas del templo. Pura gente que pues que les pagaban y ahí estaban pues crucifícale, crucifícale. Nosotros sabemos que Jesús no depende de la opinión de la gente. La autoridad de Dios no depende. Dios no está preguntando, ¿cómo van a salir las elecciones? A Dios no le importa. Dios no va a guiar lo que Él piensa. Dios no va a dar su autoridad según solamente lo que piensa la gente. Qué bueno una democracia que la mayoría es quien manda, qué bueno, es mejor. Pero delante de Dios la autoridad no es así. Otra autoridad que podría haber llamado a Jesús es la autoridad de la verdad. La verdad tiene una autoridad. Los sacerdotes les faltaba autoridad moral porque eran tranzas. ¿Quién estaba recibiendo de la ganancia de todas las cosas malas que estaban sucediendo en el templo? Y Jesús es verdad. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque era la verdad que estaban robando. Él solamente estaba exponiendo la verdad de la situación del templo de Dios. Él solamente estaba revelando ante lo que todo el mundo sabía. La gente traía un cordero puro, perfecto. Y los sacerdotes malos decían, no, le falta algo. Vas a tener que comprar otro. Pero tomamos a cuenta este. Y le venden otro peor todavía a precio. Y al siguiente le vende lo habían hecho un negocio. Una cueva de ladrones. Y Jesús estaba diciendo la verdad. ¿Cuántas dan gracias a Dios que Dios nos dice la verdad? Vivimos en un mundo que hay mucha mentira. Todo el mundo no te dice la verdad. Tuercen las cosas a conveniencia. Pero Cristo Jesús, Él es el camino y la verdad y la vida. Amén. Hay una autoridad que deriva de la voluntad del pueblo. Hay una autoridad que viene de la verdad.
hay una autoridad que viene de la habilidad. Una persona que es doctor tiene autoridad de dar recetas médicas. ¿Te acuerdas? Antes pues podías ir a la farmacia, pues yo quiero todas estas antibióticos y te vendían lo que sea. Ahora no. Necesitas receta. Porque luego gente que ni sabía lo que estaban haciendo, estaban automedicando cosas que quién sabe qué les estaba pasando. Y pues ya ahora pues la autoridad, digo, para poder escribir una receta, pues tienes que tener tu cédula. Tienes que haber estudiado, tienes que saber, tienes que pasar el examen. Es decir, hay cosas que una persona sabe, por lo que sabe les da una autoridad. Digo, los que no saben, es esto, pues te van a recetar esto. Y le dicen, no, si hubieras tomado esto, te hubiera matado. Hay una autoridad que viene del conocimiento, de habilidad. Y yo veo pues qué habilidad tenía Cristo. Jesús hubiera podido decir, bueno, ustedes que pues piensan que ustedes tienen tanta autoridad, bueno, ¿cuántos de ustedes han sanado un ciego? Levante la mano. Pues solamente una mano levantada es de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Tú no, Pedro. ¿Cuántos? ¿Qué cosa? Lo que Jesús hizo demostró que la habilidad que él tenía, que había una autoridad que lo respaldaba. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer que no podemos hacer porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Quisiera que Dios nos diera la habilidad de vaciar los hospitales, pero no lo ha hecho. Jesucristo calmó las tormentas. Jesús hasta levantó personas de la muerte. ¿Quién puede hacer esto? Solamente alguien que Dios le ha dado la autoridad. Bueno, qué hermoso lo que hizo Jesús. Jesús sí tiene autoridad. También hay una autoridad por quién eres. Pues cuando lleguen mis hijos a la casa, no tocan la puerta, nomás entran. Hasta llave tienen. Porque es su casa. Porque son hijos. Y van al refri y pueden agarrar lo que quieren. Una persona que viene por la calle, pues no puede hacer esto, no tiene la autoridad de hacer esto. Jesús entró en el templo. El templo fue la casa de Dios. Jesús es Dios. Es su casa. Jesús tenía toda la autoridad en el mundo para hacer lo que él quería en su casa. ¿Cuántas gracias a Dios por quién es Cristo Jesús? No sería suficiente que cualquier persona, pues esta persona es buena, quizá él puede ser el cordero. No, tiene que ser perfecto. Tiene que ser la persona enviada por Dios. Tiene que ser solamente Jesús. Jesús nació sin pecado. Jesús vivió sin pecado. Jesús
o hizo todo lo que hizo sin error. Entonces él tenía el derecho de hacer lo que él quería hacer en su casa. Amén. El dueño puede pintar la casa del color que quiere. Si solamente estás de visita, tú no puedes pintar. Pues me gusta amarillo fósforo. Pues no. Pero Jesús dijo, bueno, yo les contesto con qué autoridad si ustedes primero me contestan. Me encanta cómo Jesús no se dejaba. Jesús sabía debatir. Vivimos en un mundo que hay muchas diferentes ideas y yo no estoy ofendido por diferentes opiniones. Y yo no creo que es malo que debatimos, pero Jesús sabía debatir. Él no iba a dejar que ellos le hicieran todas las preguntas y él solamente a contestar y no tener derecho a réplica. Bueno, y yo te digo, pero primero me dicen, ¿con qué autoridad? Bueno, el ministerio de Juan el Bautista era de Dios o no. ¿Cuántos creen que debemos ser sabios en el debate? Amén. Y hay personas que pues te voy a hacer todas esas preguntas y a ver si me gustan tus respuestas. Bueno, tú hazme preguntas, pero yo también tengo derecho a hacerte preguntas a ti. Y a ver cómo nos vamos. Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. Pero igual como con Jesús, los en autoridad no lo querían reconocer. Porque él les decía raza de víboras. Él veía la hipocresía de ellos. Y ellos en vez de reconocer, él viene hablando la verdad, lo ignoraron. Pero ellos no lo querían, pero no querían decirle a la gente. Eran de dos caras. De que no hablaban en contra de él, pero tampoco hablaban bien. Porque temían lo que la gente pensaba y decía. ¿Cómo la gente a veces es más sabia que los en autoridad? La gente sabía, este hombre es de Dios. Y esas personas que hoy les perjudicaba sus posiciones, no querían reconocer que este hombre es de Dios. Yo veo que la autoridad que ellos tenían fue sin poder. Ellos pues tenían la autoridad de sus posiciones, pero por permitir todo lo feo que habían dejado en el templo, no tenían autoridad moral. Yo veo que muchas veces hijos que ven que sus padres son consistentes y son fieles en lo que dicen, ellos creen y siguen al Señor. Pero cuando muchachos ven que sus papás dicen aleluya, gloria a Dios en la iglesia y en la casa dicen otro vocabulario, después pues no respetan, no creen lo que los papás creen porque ven que los papás no creen lo que ellos dicen que creen. ¿Cuántos creen que debemos nosotros ser consistentes en lo que hacemos? Ellos eran de dos caras.
ellos estaban sin verdad y sin poder. Yo veo Jesús deja aquí una cosa indefinida, nos deja, bueno, entonces Jesús, ¿con qué autoridad veniste? No lo explicaste. ¿Por qué no lo explicaste? ¿Por qué no les diste digo, muchas veces quisiéramos, Señor, que toda esta gente blasfemo y horrible, pues ¿por qué no los achicharraste? Que con Eliseo pues ahí lo burlaban de él y salieron osos y los comieron, pues ¿por qué no enviaste unos osos, unos rayos del cielo, digo, hubiera sido chido, hubiera sido Jesús dejó muchas cosas sin contestar ahí. Y yo creo que eso está hablando de los tiempos en que nosotros vivimos. ¿Cuántos creen que viene el reino de Dios? El reino de Dios viene ahorita en nuestro corazón. Pero no vamos a experimentar el reino de Dios en toda su gloria hasta que venga Jesús otra vez. ¿Cuántos creen que viene Cristo? Jesús vino la primera vez en gracia y en amor, sufriendo por los pecados de su pueblo. Jesucristo viene otra vez en poder, con toda autoridad para juzgar a los buenos y a los malos. Entonces, pues, mejor, digo, si Cristo viniera ya, pues ya habría juicio sobre todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo tiene paciencia? ¿Cuántos tienen seres queridos que quieren que sean salvos antes que se acabe la oportunidad? El reino de Dios está en nosotros y el reino de Dios viene otra vez. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Cristo viene. La primera entrada triunfal solamente es un cuadro de lo que va a suceder cuando Cristo viene a reinar. Jesús entró en un animal que jamás había sido usado, y así era como entraban. Cuando David va a poner a Salomón como el rey, Salomón entra a Jerusalén montado en el animal de David. Jesucristo va a venir montado. Jesucristo va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Primero Cristo vino como siervo para morir por nuestros pecados. La segunda vez Cristo va a venir no con su autoridad velada, sino con su autoridad revelada. Y nadie va a tener que preguntar con qué autoridad vienes, porque vas a saber. Y estas son críticas, ¿no? Qué triste que uno ve a esta gente, cómo pudieron ser tan hipócritas, cómo pudieron no reconocer la autoridad de Cristo. Alguien que viene sanando, levantando personas de la muerte, cómo no se doblaron sus rodillas y reconocieron: tú eres el Mesías. ¿Por qué no fueron así? Ellos vienen, ¿con qué autoridad haces esto? En la Semana Santa nosotros celebramos que Cristo viene. Y todavía hay mucha gente que tienen la desfachatez
para cuestionar a Dios. Bueno, si Dios es Dios, pues, ¿por qué hace las cosas como Él los hace? Uy, ¿tú quién eres? Para hacerle preguntas, para cuestionar al Rey de Reyes, al Creador de todo lo que hay. Luego somos como esta gente. Hay mucha gente que piensan que la autoridad viene. Pues mucha gente piensa que eso está mal. ¿Cuántos saben que Dios no está tomando encuestas? Dios no está diciendo, a ver qué opina la gente, si debo venir o no debo venir. No. Cristo viene no con una autoridad dada por la gente. Cristo Jesús viene con la autoridad que Él tiene, que Él es nuestro hacedor. Él es hacedor de los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. Él es el dueño de todo y no tiene que pedirle permiso a nadie. Los fariseos y saduceos, ellos no reconocieron que Cristo viene en verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces, ¿cuántos saben por qué Cristo viene? Cristo viene porque nosotros vivimos en mentira. Todos nosotros hemos fallado. Podemos criticar el templo, pero cada uno de nosotros tenemos pecado. Ninguno de nosotros podemos decir con la autoridad de que yo me porté bien, yo merezco entrar en los cielos. Todos están tachados. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede decir, pues, es que yo soy buena. No, nadie es bueno. No podemos decir, pues, es que porque yo puedo vivir la vida cristiana y yo puedo, con la autoridad de que yo soy buena persona. Nadie es buena persona. Me encanta Gálatas. Qué hermoso es la ley. La ley viene como es santo, justo y bueno. Es como un espejo que nos hace ver que nos falta. Pero la ley no nos puede salvar. No tiene la habilidad. Todo nuestro esfuerzo de ser buenos no nos da, no llega. Lo único el único que tiene la habilidad, que pudo vivir una vida perfecta, fue Cristo Jesús. Eso le da la autoridad de que Él puede pagar por nuestros pecados. Él puede decir, no eres justo, tú eres justificado, yo pagué por lo tuyo. Porque Él ganó esta autoridad con su poder. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él tiene la autoridad que viene de que Él nos hizo. Si yo hago algo con mis habilidades y mis materiales, lo que yo puedo hacer con ellos lo que quiero. Lo puedo tirar, lo puedo exaltar, lo puedo hacer lo que yo quiero porque es mío. Jesucristo nos hizo. Él tiene derecho pleno sobre nosotros. Y hay mucha gente que es mi vida, no te metes en mi vida, Señor. Discúlpeme, pero tú te hiciste a ti mismo. Pero yo, por mi esfuerzo, pues ¿quién te dio el poder de hacer algo? ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo nos da poder? Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo resucitó? Todo es de Dios. Fue su templo. Nuestra vida es de Él. Todo lo que hay es de Él.
¿Cuántos creen que Cristo puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera? Jesucristo tiene la autoridad de hacer lo que Él quiera. Y siempre el hombre nosotros tendemos a ser como estas autoridades, pues decidimos las cosas a nuestro parecer, a lo que convenga para nosotros. Y no pensamos, Señor, eres tú quien pagó por mis pecados. ¿Cuántas dan gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros? Digo, me da tristeza la imagen común que tienen de la Semana Santa de pobrecito de Jesús. Ay, pobrecito de Jesús colgado en la cruz. O la imagen del Pietà de Jesús, el muerto Jesús en los brazos de María. Jesucristo vive y reina. Él murió por nosotros, pero Él resucitó. Y tiene la autoridad y el poder sobre todos nosotros. Sobre los vivos y los muertos y todo lo que viene en el futuro. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias, Señor, porque no hay nada, Señor, que sea difícil para ti. Señor, ayúdenos, Señor, a reconocer la autoridad que tú tienes sobre nuestra vida, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Señor, tú no usas tu autoridad para abusar, tú lo usas, Señor, para darnos, Señor, lo que no merecemos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. Ayúdenos, Señor, a reconocerlo, quién eres tú, Señor. Y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.